Y sin más, vamos a continuar con la ponencia de... un segundito. Con la ponencia de Carlos Marcos. Él es responsable del área de ciberinteligencia de Ingecom. Y nada, Carlos, cuando quieras empezamos contigo. Muchísimas gracias. Buenos días. Hoy vamos a hablar aquí de un tema bastante interesante, como es el tema de la ciberinteligencia para prevenir las nuevas amenazas o las amenazas de la ciberdelincuencia. Soy Carlos Marcos, soy el responsable de ciberinteligencia en Ingecom y quería dar las gracias a la Fundación por haberme invitado a este evento donde hay gente realmente muy interesante. ¿Vale? Vamos a ver un poquito la agenda siguiente. La agenda que voy a hablar en el día de hoy, voy a hacer un poco hablar de los principios y cómo ha ido evolucionando la ciberdelincuencia. Hablaré de la pirámide de la ciberdelincuencia, algunos datos en España que yo creo que es interesante que lo sepamos, el qué es lo que buscan y cuál es el nivel de peligrosidad de los ataques de los ciberdelincuentes, cómo se protegen las empresas a través de las soluciones de ciberseguridad y cómo anticiparse a todo ello gracias a la ciberinteligencia. Al final de todo hablaré un poco de las soluciones comerciales de ciberinteligencia que tenemos en Ingecom como mayorista de valor. Siguiente. El nacimiento de Internet supuso uno de los mayores avances en la historia de la humanidad, ya que ha proporcionado la interconexión de miles de millones de dispositivos electrónicos, pueden ser ordenadores, portátiles, tabletas, wearables, teléfonos móviles, etcétera, permitiendo que casi toda la humanidad esté interconectada, pudiendo compartir información con independencia de la ubicación, independientemente de donde estemos ubicados. Desde los inicios de Internet, con la conexión de tan solo 4 dispositivos, cuando empezó con ARPANET, que es el origen de Internet, se pasó en el año 69 a más de 300.000 dispositivos conectados a través de la World Wide Web y posteriormente en el año 2000 a más de 90 millones de dispositivos con el nacimiento de Google. En la actualidad, en el 2021, hay casi 35.000 millones de dispositivos conectados gracias al auge de al Internet de las cosas. Como cualquier tecnología, Internet no es buena o es mala, sino que depende de las personas que lo usan y para qué lo usan. Internet ha supuesto una revolución en cuanto a la distribución y búsqueda de información y en la forma de interactuar de las personas. Y esto ha llevado a la aparición de nuevos tipos de consumo, las compras online y otras muchas actividades económicas centradas en Internet, con la importancia que hoy día están teniendo. Paralelamente a todo esto, paralelamente a la aparición de estas actividades, lo que ha ocurrido es que los ciberdelincuentes o los criminales comenzaron a hacer uso de Internet para su beneficio propio como herramienta para hacer actividades ilícitas. Estos grupos criminales siempre, digamos que lo que hacen es se arriesgan a adaptar nuevas tecnologías, ya que se mueven en entornos que realmente son complicados y de riesgo, y de los cuales obtienen grandes beneficios. Como hay mucha competencia entre ellos mismos, si son los primeros en utilizarlo, pues van a ser todavía más competitivos. Actualmente, un dato curioso es que el uso de las tecnologías TIC por parte de los grupos cibercriminales está implementándose con mayor velocidad que incluso en los ámbitos normales de la sociedad o en las empresas normales, lo que ha llevado a un tipo de delincuencia específica llamada ciberdelincuencia, que se caracteriza por estar altamente cualificada en el uso de las tecnologías más punteras que son utilizadas para las realizaciones de actividades ilícitas. Dentro del Internet convencional existe todo un ecosistema lucrativo formado por diversos grupos de ciberdelincuentes dedicados a un gran número de estas actividades delictivas. Aquí vemos en el siguiente, perdón. Aquí vemos un slide donde vemos la pirámide de la ciberdelincuencia, en la cual están, bueno, pues todos los tipos de ataques y todas las cosas que ocurren en el mundo del cibercrimen, ciberdelincuencia.
pasamos de la parte más baja de la pirámide, donde es la mayoritaria, donde no es necesario tener grandes conocimientos de TIC, y según vamos creciendo por toda la pirámide, pues digamos que cuanto más arriba, más necesario es el uso de las tecnologías TIC. En la parte de abajo pues tenemos ataques de todo tipo, como estafas y otro tipo de fraudes, delitos de suplantación de identidad o phishing, el uso legítimo de tarjetas de crédito o cualquier información bancaria, delitos con coacciones o amenazas, secuestro de datos realizados mediante ransomware. Y luego, según vamos subiendo en la pirámide, se requieren, en estos otros niveles, se requiere más conocimiento del entorno TIC. Digamos que los propios cibercriminales están como más preparados, y lo que buscan principalmente es realizar delitos relacionados con el hacking, desarrollos de venta y de malware, las suplantaciones de identidades con técnicas de phishing ya más avanzadas, los mercados negros donde se vende variedad de bienes y servicios ilícitos, y el blanqueo de capitales procedentes del cibercrimen y otras actividades. En los siguientes niveles de la pirámide se encuentran aquellos delitos que, aunque menores en su número, son considerados más gravosos tanto social como penalmente. Y en los dos últimos, en el pico de la pirámide, se encuentran aquellos delitos de Estado que suelen ser ataques de gran impacto a largo plazo, sigilosos y persistentes, y que en muchos casos van dirigidos a las unidades militares y agencias gubernamentales para realizar ciberespionaje y ciberataques a las infraestructuras críticas. Siguiente. Aquí en este slide he sacado esta información del informe sobre la criminalidad en España de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del año 2020. Comprobamos que lo que más se utiliza son los fraudes informáticos, que es lo que yo comentaba, que es la parte de abajo de la pirámide. Y a continuación están las amenazas y coacciones, y en tercer lugar la falsificación informática. Aquí, como os decía, es la parte baja de la pirámide, no es necesario tener grandes conocimientos de TIC. Siguiente. Algunos datos adicionales de este informe dicen que el incremento de la cibercriminalidad es de un 31,39% interanual del año 2019 al 2020, y esto está creciendo exponencialmente. Aquí hay algunos datos también interesantes sobre la edad y sexo de las personas, de los cibercriminales que han sido arrestados, y luego aquí vemos las edades también de las víctimas. Otro informe interesante es el dossier de indicadores sobre ciberseguridad y confianza digital en España y Europa de la ONSI, y en este informe nos dice que el 23% de las grandes empresas en España han sufrido algún incidente de ciberseguridad durante el último año. Las pymes, sin embargo, es menos, es un 12%, y en el caso de los ciudadanos un 28%. Bueno. ¿Y qué es lo que buscan y cuál es el nivel de peligrosidad de los ciberdelincuentes? Pues bueno, aquí en un informe también de ciberamenazas y tendencias del 2020 del CCN vemos un poco cuál es lo que buscan dependiendo de los tipos de empresas. Vemos aquí tenemos información de administraciones públicas, infraestructuras críticas, empresas y ciudadanos. Y dependiendo de ellos, pues cada uno de ellos tiene mayor o menor peligrosidad, y cada uno de ellos, los cibercriminales buscan distintas cosas. Bueno, ¿y dónde se alojan todos los malos con toda esa información que roban y qué es lo que hacen? Pues se alojan en lo que se llama la Darknet. Y esa Darknet quería aprovechar un poco para contar un poco la diferencia que existe entre la ClearNet, Deep Web, Darknet y Dark Web, porque son conceptos que parecen similares, sobre todo algunos de ellos, Deep Web, Darknet y Dark Web, pero que de alguna manera me gustaría aclarar. La ClearNet es la Internet que utilizamos nosotros todos los días. Es la Internet que cuando llegamos a la oficina nos conectamos a Internet, utilizamos nuestro Google Chrome, nuestro navegador, Internet Explorer, Firefox, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es buscar páginas que están indexadas y que son localizables por estos buscadores. Entonces, la Internet convencional. La Deep Web hace referencia a un conjunto de páginas web que no se encuentran indexadas y que representan el 90% de las páginas web de Internet. Un dato realmente grande, ¿no? Tan solo un 10% de las páginas están en la ClearNet, ¿no?
Luego tenemos la Darknet, que hace referencia a todas aquellas redes que, a pesar de usar una infraestructura similar a la de Internet convencional, funcionan de forma paralela mediante algunas modificaciones en el protocolo HTTP para conseguir anonimicidad. Aquí lo que se buscan es ser anónimos en Internet. El Internet no convencional no tiene esa anonimicidad. Para acceder a este tipo de redes es necesario instalarse un software específico de los dispositivos, tipo redes P2P, etcétera, o Tor o este tipo de navegadores. Y por último tenemos la Dark Web, que hace referencia a todas aquellas páginas web que no están indexadas en los buscadores convencionales, por lo que forma realmente parte de la Deep Web y que necesitan el uso de software específico para conectarse a cada una de esas darknets en las que se encuentran alojadas. Al no estar indexada no sabemos cuántas páginas web, pero hay una estimación aproximada de que el 1% de todas las páginas web de la Deep Web pueden ser consideradas de la Dark Web. Siguiente. Bueno, después de haber visto un poco el panorama de la situación y de la cibercriminalidad, vemos un poco cómo las empresas se defienden frente a todo ello. Se defienden principalmente a través de lo que se llama la ciberseguridad, una palabra tan en boga y que necesita, donde, como sabemos todos, hay una gran necesidad de profesionales. Y la ciberseguridad es la práctica para proteger sistemas, redes y programas frente a ataques digitales. Por lo general, estos ataques lo que buscan es acceder, modificar o destruir la información, extorsionar a los usuarios e interrumpir la continuidad del negocio. Un enfoque exitoso de la ciberseguridad tiene que cubrir múltiples capas, protegiendo los ordenadores, los endpoints, las redes, los programas o los datos que uno quiere mantener a salvo. Es importante en las empresas que las personas, los procesos y la tecnología estén completamente alineadas para defenderse contra estos ciberataques. Los usuarios, mediante formación, deben comprender y cumplir principios básicos a la hora de la seguridad de los datos, de proteger los datos, como por ejemplo elegir las contraseñas adecuadas, o que cuando se recibe correo electrónico, no coger ese correo electrónico que lleva adjuntos y abrir esos adjuntos si la persona que me lo está mandando es alguien que no conozco. Y además también el realizar copias de seguridad de toda la información. Como decía, para tener una ciberseguridad interesante o importante, se deben proteger las tres entidades más importantes, que son los endpoints o puestos de trabajo, las redes y la nube. La tecnología común que se usa para proteger todas estas entidades incluyen los firewalls de nueva generación, los filtradores de DNS, la protección contra malware, el software antivirus, las soluciones de seguridad y las soluciones de seguridad de correo electrónico, ¿no? La implantación de todas estas capas de seguridad en las empresas produce lo que se llama la madurez de la ciberseguridad en las empresas. Lo que ocurre en España es que, según un informe de Indra SIA, tan solo un 44% de las empresas españolas dispone de un centro de operaciones para combatir los ciberataques, que realmente pues, es un dato bajo. Y estas empresas maduras principalmente son las empresas del IBEX 35, que son la banca, las empresas de telecomunicaciones, las compañías de seguros y las empresas de energía. Siguiente. Bueno, muchas preguntas con el panorama que tenemos de la ciberdelincuencia creciendo exponencialmente año a año. La pregunta que muchos se suelen hacer es, bueno, sí, yo tengo protegidas todas mis capas, pero a pesar de eso sigo en riesgo de ser vulnerable a ataques. ¿Cómo podría anticiparme a esos ataques? Y la respuesta es mediante la ciberinteligencia. Aquí voy a aprovecharme también de un informe del CCN, del ciclo de inteligencia y análisis, en el cual vemos en la gráfica en qué consiste y las definiciones que da él de qué es inteligencia y ciberinteligencia. Inteligencia es el producto resultante de la recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda información disponible y que es inmediatamente o potencialmente significativa para la planificación y las operaciones. Y la ciberinteligencia son aquellas actividades de inteligencia en soporte de la ciberseguridad. En todas las investigaciones de inteligencia y ciberinteligencia es necesaria la intervención de los analistas de inteligencia y ciberinteligencia para poder interpretar todos los datos de forma correcta
y que aplicando lo que se llama el ciclo de ciberinteligencia en sus investigaciones y así tener la información más depurada y más importante. Las principales fuentes de datos de inteligencia que se suelen utilizar son todas estas que figuran en esta presentación y yo en este caso, además de que estas que hay aquí, también hay otras fuentes de inteligencia como inteligencia financiera o inteligencia médica, etcétera. Y además yo he añadido una capa más que es la ciberinteligencia de analistas comerciales, empresas de ciberinteligencia que se dedican a comercializar todas sus investigaciones. ¿Vale? Siguiente. Bueno, ¿cuál es el ecosistema? Si digamos que si en la Darknet todos sabemos lo que es, ¿cómo no es tan fácil coger y cerrar la Darknet? Bueno, lo primero porque muchas páginas web están alojadas en sitios que ni siquiera yo sabía que existían. Uno de los sitios utilizados, por ejemplo, es Trinistria. Es un sitio que realmente es un país que no está reconocido por todo el mundo y que yo cuando oí la palabra creía que estábamos hablando de un cómic de Tintín, ¿no? Pero realmente existe y allí las leyes realmente pues no, prácticamente no existen, no se puede acceder a esa información. Entonces, el ecosistema del cibercrimen realmente es que no está ubicado en un único sitio, sino que realmente no es ninguna red ni ninguna infraestructura, aplicación o entorno en concreto, sino que se expande por todas las áreas del ciberespacio. No existe una sola Darknet, sino que hay múltiples Darknet. En el caso de, por ejemplo, la red Tor, que es una de la más utilizada, que 2 millones de personas diariamente se conectan a través de la Darknet para acceder a los mercados, los llaman black markets. Y luego también hay que incluir lo que es Telegram por la privacidad de las comunicaciones, ya que se utiliza mucho para realizar actividades ilícitas debido a su cifrado end-to-end de comunicaciones entre ambos. Entonces también hay que analizar todo esto. ¿Y cuál es el problema, además de movernos, perdonar, siguiente, cuál es el problema de movernos en estos entornos? Bueno, pues hay una dificultad de navegación, como os decía, se accede a la Darknet a través de distintos tipos de navegadores. Es un entorno complejo donde se maneja, se compra y se vende de todo, armas, droga, de absolutamente todo lo que podéis imaginar y más se comercializa ahí. Hay que mantener una reputación. Cuando accedes a ciertos foros te tienes que comportar como se comportan ellos, porque si no te pueden expulsar de ellos y ya nunca más te pueden volver a dar acceso. La información tiene un ciclo de vida, porque si la información es comprada, dentro de la ética que ellos tienen, que no es mucha, tienen una ética en el sentido de que lo que buscan principalmente es que tener una reputación para que sigas usando esos mercados y vuelvas a acceder. Y por último tenemos las barreras idiomáticas en las cuales pues o se es políglota o tienes, bueno, pues el cibercrimen, pues en muchos casos tenemos muchas cosas en árabe, cirílico, chino, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las soluciones de ciberinteligencia que tenemos en Ingecom? Pues en Ingecom tenemos dos soluciones de ciberinteligencia que son Kela y Serofox. Kela es un fabricante, es una empresa israelita especializada en ciberinteligencia. Realmente es gente de inteligencia que desarrolla tecnología con más de 100 empleados. Muchos de ellos han sido analistas de las unidades especiales de ciberinteligencia del ejército israelí. Y Kela lo que se dedica es a desarrollar tecnologías y analizar complejos patrones de datos desde un punto de vista de la inteligencia. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues tiene un equipo de investigación dedicado en exclusiva a descubrir y cualificar nuevas fuentes para conseguir la información para sus clientes y que la información tenga el menor nivel de falsos positivos. Además, una vez descubiertas estas fuentes, lo que hace es automatizar los accesos a estas fuentes mediante la creación de crawlers con comportamiento humanoide para comportarse como se comportan los malos accediendo a estas páginas, de manera que evitar que les sean expulsados de la página web. Una de las cosas que Kela está orgulloso de decir es que desde hace más de 2 años no les han expulsado de ningún sitio. Entonces, si los malos acceden a una página y están 3 minutos, el crawler se conecta a 3 minutos y hace el mismo comportamiento que cualquier usuario y se dedica a extraer la información en background que puede, ¿no?
Y luego, una vez extraída toda esa información, es llevada al lago de datos de Kela, que es lo que proporciona la inteligencia desde ya hace bastantes años y que permite el acceso a información borrada de la fuente original. Muchas veces en los análisis de inteligencia se encuentra información que ya no está disponible en la dark web y en el lago de Kela sí está disponible. Por otro lado, cara a los clientes, los que se protege y se mantienen ocultos los intereses de estos, ya que estos no se conectan a la dark web, sino que se conectan al lago de datos de Kela. ¿Y cuál es la arquitectura de Kela? Pues principalmente acceden a la Darknet, a distintas fuentes, mercados de boots, bases de datos comprometidas, tiendas especializadas, mensajería instantánea, forums, mercados. Toda esa información que es sacada es metida dentro de una serie de colectores y luego esa información es parseada y contextualizada y normalizada y es luego llevado a la base de datos o al clúster de base de datos de Kela, que es el lago de Kela. ¿Y cómo se puede acceder a esa información? Pues se puede acceder de dos maneras, principalmente o bien a través de un API, que te permite el acceso al lago de datos de Kela, o bien a través de las aplicaciones propias desarrolladas por Kela, que vamos a hablar que son dos, Radar y Darkbeast. Bueno, ¿quiénes son los clientes con los que trabaja Kela? Pues principalmente organizaciones policiales y autoridades nacionales, lo que son los CERTs, las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales. ¿Vale? Cada uno utiliza las herramientas para distintos propósitos. Como decía, los dos productos que tiene Kela son Radar y Darkbeast. Cada sistema tiene funcionalidades únicas que se complementan. Radar está más destinado a clientes finales, ya que detecta y alerta 24/7 automáticamente de amenazas dirigidas a la empresa que se detectan en el lago de datos de Kela. Y el Darkbeast permite realizar y hacer búsquedas con un prisma más amplio para lo que son analistas de ciberinteligencia de la Darknet. Bueno, como decía, Radar es una inteligencia de amenazas 100% dirigida y accionable y que permite la monitorización continua de amenazas dirigidas contra la empresa. Tan solo hay que configurarlo mediante direcciones IP del cliente, dominios, subnets, etcétera, y toda la monitorización es automática y completamente externa, ¿no? El sistema monitoriza de forma continua y recupera inteligencia de foros de hackers y de todas las partes de la dark web en múltiples idiomas y hace traducción de todo ello y detecta todo lo que se ocurre de esa empresa en la Darknet. Y lo que genera son notificaciones concretas para avisar de las alertas a los contactos ya previamente predefinidos. Darkbeast podemos decir que es el Google de la Darknet. Es una herramienta que se utiliza de un buscador tipo Google y que permite a los analistas y usuarios profundizar en temas concretos para desarrollar sus propias investigaciones accediendo al lago de datos de Kela. El buscador utiliza la forma de trabajar es similar a los buscadores tradicionales, permitiendo el uso de operadores booleanos. Como veis, bueno, pues el interface es un interface gráfico que veis ahí muy de ciberataques y de cibercriminales, ¿no? Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de información obtenida con Darkbeast. Por ejemplo, la venta de accesos de VPN y ADFS en españoles. Como veis, son datos realmente que los obtuve hace poco, el 3 de diciembre, que fue la última vez que estuve buscando esto. Y como ves, aquí hay varios mercados. Hay 4 mercados que son Genesis, Twizy, Russian Market y Aggressor. Y estos mercados funcionan de forma diferente. Genesis, Twizy y Russian Market es un tema de pago por uso. Veis que aquí, por ejemplo, en Twizy te dice que si quieres acceder a una DFS de Indra, pues te cobran $250 y si lo pagas, pues ellos te lo facilitan y lo retiran de su mercado. En el caso de Aggressor es otro modelo que es un modelo de suscripción. Tú lo que haces es que pagas una suscripción por un día, una semana, 15 días, un mes, y lo que te facilitan es el acceso a todas las credenciales que tienen liquidadas y puedes ver el usuario y la password para poder acceder a ellas. Para aquellos que no lo hayan visto, un mercado como Genesis, que yo le llamaría como el Amazon de la Darknet, es esto. Aquí veis que es lo mismo, pues
Kela tiene toda esa información sacada fuera y bueno, pues aquí puedes comprar absolutamente de todo. Otro ejemplo son páginas web comprometidas en España que están a la venta. Esto se utiliza mucho para, por ejemplo, infectar páginas. Cuando tú compras esto, o el cibercriminal compra esto, puede acceder a esas páginas, inyectarle código para que todo el mundo que accede a esas páginas sea infectado. Y luego tenemos también, por ejemplo, otro ejemplo, búsqueda de credenciales españolas robadas y está a la venta. Como ves, aquí hay más de 55 millones de credenciales. Pensar que está todo el histórico del lago de datos de Kela, en este caso, ¿vale? Pero veis que también hay información aquí del 5 de diciembre bastante reciente. Bueno, en resumen, Darbit lo que hace es permitir búsqueda optimizada, búsqueda de múltiples fuentes y tipos de inteligencia con un solo clic, inclusión automática de nuevas fuentes, siempre tienen que ser aprobadas por la gente, los analistas de ciberinteligencia de Kela, el acceso a datos sin filtrar ni manipular y la búsqueda a acceso inmediato a inteligencia en más de 100 idiomas. ¿Vale? Un tema importante también hace Kela es que también busca contenido dentro de las fotografías, de manera que si hay algo escrito dentro de una fotografía, pues él también analiza eso y también te detecta toda esa información. La otra solución que tenemos en ZeroFox es ZeroFox, que proporciona la seguridad en cualquier marco de Internet y en especialmente está dedicada a las redes sociales frente a la impersonalización, los fraudes, los engaños y el phishing de marcas, dominios y ejecutivos. Está respaldada por más de 30 premios en la industria y tiene múltiples fondos de inversión detrás de él. Es una empresa americana con más de 500 empleados y más de 1000 clientes en todo el mundo. ¿Vale? Este tipo de productos lo suelen comprar tanto los departamentos de estrategia digital como los departamentos de ciberseguridad. Es un servicio que es una plataforma de inteligencia artificial muy potente que proporciona análisis y muy intuitivo. Lo que tiene importante este tipo de fabricante es que tiene conexión directa mediante API con las principales redes sociales y también tiene sus propias APIs para dar acceso a quien quiera utilizar un SIEM y otras herramientas. Como dato diferencial os decía que trabaja con las 5 redes sociales más importantes, no utilizando usuarios ni superusuarios para realizar sus búsquedas, y al tener estos contratos ZeroFox con estas redes sociales es capaz de, desde la propia plataforma, realizar las acciones de takedown o las remediaciones automáticas desde el propio sistema. Todos sabemos que las redes sociales han crecido, evidentemente las amenazas también han crecido y lo que se necesita es proteger las empresas modernas que utilizan las redes sociales para comercializar y para hacer sus negocios y tienen su reputación con sus clientes, pues hay que interactuar protegiendo estas plataformas. Los atacantes estos lo saben y atacan estas plataformas y la reputación para beneficiarse mediante fraudes y estafa. Y por último, pues evidentemente hay que proteger todos los datos que tenemos ahí, la comunidad y la reputación en toda la superficie de ataque. Y esto es lo que hace ZeroFox cubriendo todas las áreas que hemos comentado. Casos de uso de ZeroFox, pues principalmente es la protección de marca, de dominios, ejecutivos, phishing malware, fugas de información, para evitar todo este tipo de acciones, ataques, estafas a clientes, etcétera, etcétera. Y siguiente, por último, un poco mostrar la plataforma de inteligencia de ZeroFox, que utiliza inteligencia artificial, que realiza la monitorización de todo continua de todas las redes sociales, marketplace, aplicaciones, deep y dark web y cualquier otro tipo de fuente predeterminado para eliminar la información fraudulenta a través de sus APIs directas con las redes sociales, 5 redes sociales principales que he comentado. Esto hace que los servicios de remediación y de takedown sean muy efectivos y rápidos. Siguiente. Muchas gracias por vuestra atención y con esto he concluido. Y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues bueno, pues podéis contactar con nosotros, podéis llamar a Ingecom y contactar con nosotros. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Ingecom por el apoyo que está dando a esta 5ª jornada de seguridad e inteligencia.